A ver acá. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí. Qué bueno, un saludo para todos. Bueno, ahí está. Por favor, si alguien le puede sacar foto y mandarlo al WhatsApp de toda la gente que me falta entregar la primera semana, es que si no entregan la primera semana, el sistema no les va a dejar entregar la tercera. Porque es así, uno entrega una semana y bueno, si no pudo, si se le vino mal la mano, te deja entregar la que sigue. Pero ya la otra no. Es medio, che, ponete las pilas y haz lo que debes. ¿Sí? Bueno, ahí Sí, quedó apellido, nombre. Bueno, estaba teóricamente en una fila todo. Hola, Ariel, qué suerte que viniste, porque vos sos el que va a grabar. Bien. Somos tocayos, yo me llamo Ariela. ¿Sí? Mientras tanto, todos les recomiendo que vayan abriendo el EVA, semana 3, y vamos a ver el apunte de voz pasiva. Lo vamos a leer entre todos para que no queden dudas de que se entiende. ¿Sí? ¿Alguien ya mandó la lista al WhatsApp? La ven la lista, ¿no? Como yo estoy, Ahí me fijo. espera un segundo. Hola, Jackie, estoy dando clase. Estoy dando clase. Sí, pasa a buscarlo, pero te lo doy nada. ¿Ok? Chao. Ok, chao. Si lo mandó recién, a mí no me llegó nada, ¿eh? No, está acá en el chat del Meet. Bergantino, María Laura, Saucedo, Guadalupe, Valente Estena, Belice Aparicio, Melina Gabriela, Muñoz, Bahía Victoria, Olivera, Ponti, Provenzano, Rojas, Sayed y Cabrera. Una pregunta, ¿no se puede subir el artículo ese? ¿Qué artículo? Acá a la pantalla. Sí, está. El de voz pasiva. Mirá, vos vas a ver que abajo del todo te dice la hora, te dice voz pasiva, después tiene un montón de cosas raras que terminan en un teléfono rojo. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? María Marta. Sí. Después tiene una sí. I. ¿Dónde dice más opciones? Personas, no, tiene personas y arriba dice 30, porque somos 30 ahora. ¿Sí? Y después hay como un globo de diálogo un poco cuadrado. Clique ahí y vas a ver el diálogo. Incluso vos podés decir cosas por ahí. Ese es el chat. ¿Lo encontraste? Sí, el de diálogo sí, pero no encuentro el de voz pasiva. El de voz pasiva lo tenés en el EVAED. Semana 3. ¿Cómo puedo hacer yo para subir el EVAED en este momento sin irme a otra computadora para verlo? Bueno, viste que vos arriba del todo tenés las pestañas de los sitios de internet que tenés abiertos.
vas a ver que hay un Sí, signo más. sí. Bueno, apretás ese signo Ah, más eso por ahí. y ahí abrís el EVA. Ah, sí, tenés razón. Y seguís escuchándonos. Gracias. Ahí ya lo mandé al WhatsApp, el listado. Gracias, Maricel. No, no. Marisabel. Complicado. Muy. Y también tu apellido, Staropoli. Ah, mi papá era complicado, sí. Ay, mi Dios. Claro, yo leía Strápoli. Sí, María, Isabel, no, nadie me dice María Isabel. María, Isabel, Estrápoli, cualquier cosa. Sí. Bueno. Entonces yo voy a presentar. Primero voy a decir unas cosas porque si no me olvido. Unas cosas que necesito que sepan. Los que trabajan en Word, les pido por favor, si pueden, en vez de salvarlo en Word, lo exportan a PDF y mandan el PDF, porque a veces completan y las cosas van a parar a cualquier lado. El Word no es de confianza. ¿Sí? Lo exportan a PDF y lo mandan al PDF, que además el EVA me lo abre automáticamente y no me lo baja, por lo cual yo no tengo tantos archivos que mi computadora hasta que explota. ¿Sí? Bueno, las correcciones se hacen en el mail. Por favor, no manden correcciones a Eva. Ariel, si querés podés grabar, así esto queda también para los que no vienen hoy. ¿Sí, Ariel? Ya estás grabando, buenísimo. Entonces, cuando mandan una corrección, se manda al mail. O sea, la primera entrega de cada tarea se hace en EVA, porque es necesario que esté ahí por cuestiones administrativas. Pero después todas las correcciones, a partir de que yo les doy en el comentario de retroalimentación, les voy a decir cosas, se mandan al mail. ¿Cómo se mandan? Se manda un mail nuevo, ¿sí? No se responde a mail colectivos porque después las cosas se pierden ahí. En el asunto ponen corrección de tal semana, ¿sí? Semana 1, semana 2, semana 3, siempre van a tener una sola tarea que van a tener que corregir por semana. Van a tener, ¿cómo se llama? Cuestionarios, pero los cuestionarios los corrige Eva. O sea, ustedes hacen el cuestionario las 1000 veces que necesiten hasta sacar el puntaje máximo, porque si no Eva cada no sé cuántas horas los borra. ¿Sí? Después, entonces ponemos asunto, corrección semana tal. En el cuerpo del mail, o sea, donde uno escribe, copian y pegan la corrección que yo puse en Eva. Eso les sirve a ustedes para puntear. Bueno, Paola dijo que corrija esta frase, chic. Paola dijo que no va el adjetivo va primero y el sustantivo después, y lo corrigen, y así corrigen todo, están ustedes seguros y yo también, porque si no, yo me tengo que ir al EVA a ver qué les corregí y después les corrijo la corrección, porque a veces puede pasar, así como ustedes hacen un montón de veces el cuestionario, puede ser que la tarea también tengan que hacerla 2 o 3 veces, no completa, porque el cuestionario lo tienen que hacer completo, pero conmigo la tarea solamente se hace en las horas. ¿Sí? Bueno, sigo diciendo. Perdón, profe, un segundito. El compa Joaquín Pisa, porfi, está el mic abierto. Ahí va, Jackie. ¿Qué dice? Hay unos líos de ruidos.
Perdón. ¿Quién me decía qué? Alguien me dijo profe, algo. le estaba avisando al compa Joaquín Pisa que tenía el mic abierto. Entonces se escucha ahí como, no sé, ruidos. Ah, el micrófono Estaba abierto. avisando para que lo cierre, pero no sé si está escuchando. Pobre. Ahí está. ¿Escuchó? No. Se está bañando. A ver, le mandamos un... Profe, creo que usted puede mutearlo al compañero, en caso de que no se dé cuenta. Lo que pasa es que con... Ahí está. No. Sí. Con la versión gratis de Meet, son cada vez menos las cosas que podemos hacer. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa teníamos? Ahora... Bueno, entonces, ustedes en el asunto de la corrección ponen corrección semana tal, ¿sí? Después copian y pegan lo que yo puse en el comentario de retroalimentación. Si yo les corrijo a eso, respóndanme en el mismo mail y yo les respondo después. Entonces creamos un hilo de conversación, porque si no yo tengo 20 mails por cada persona de corrección semana 2, por ejemplo. En cambio, si vamos haciendo, es como un WhatsApp, yo te corrijo, vos lo corregís. Si está bien, te digo que está bien. Si no, te digo qué es lo que falta ver, vos lo corregís y todo está en el mismo hilo de mail. ¿De acuerdo? Hay una cosa que ustedes van a tener a partir de ahora, que es la hoja de irregulares. Hagan como puedan, pero imprímanla. ¿Sí? La hoja de irregulares siempre la tienen que tener con ustedes. Ustedes miran cualquier verbo ahí y si no está, es regular y aplican las reglas. Pero no hagan que apliquen las reglas primero antes de saber si es irregular o no, porque quedan unas cosas muy graciosas, debo de decir. Muy graciosas, pero muy malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo have, el pasado es had, pero según la regla se agrega ed, entonces queda haved. ¿Sí? Entonces no hagan eso. Primero vean la hoja de irregular. Después en la hoja de irregular vamos a ir agregando lo que hay. Vieron ustedes que en la bibliografía también hay hojas de verbos. Eso les explica cuáles son los tiempos verbales que vamos a ver. Entonces, ustedes se copian la fórmula y eso es el machete oficial que yo personalmente permito tener en el final. Como el final es presencial, eso es lo único que pueden tener. ¿De acuerdo? Bueno, antes de entregar, revisen que estén los cuestionarios, porque Eva los borra. Si ustedes no llegan al puntaje máximo que ese cuestionario pide, Eva los borra. Entonces ustedes quieren entrar a ver su cuestionario y van a ver que no está. Entonces ahí se dan cuenta que lo tienen que hacer de vuelta. No esperen a que yo avise, che, te falta el tal cuestionario o te falta tal otro. ¿Sí? O sea, cada uno tiene que tratar de ser lo más responsable posible de su propia tarea. Y otra cosa, yo les dije el primer encuentro que tuvimos, que va a haber 3, 4 tareas como mucho. O sea que van a ser 2 días por tarea. Ustedes, por actividad. Ustedes se dan cuenta que las actividades no llevan un día. Si miran el porcentaje, por ejemplo, los cuestionarios llevan una cosa así como 4 minutos de promedio. O sea que aunque lo hagan 5 veces, no pasan de los 20 minutos. O sea, lo pueden hacer perfectamente cada 2 días. No esperen al domingo, porque el domingo es el día en que Eva se cae. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen una entrega tarde que pueden tener hasta 3,
¿sí? Antes de que el sistema los dé de baja, tiene una entrega tarde simplemente porque Eva se cayó y ustedes la tarea la podrían haber hecho el sábado perfectamente, ¿sí? Y bueno, y cuando hablen conmigo, cuando me manden mail, piensen que ustedes son 110, ¿sí? Y yo soy una. Entonces, si yo me olvido, si yo hablé algo y después me olvidé, por favor, háganmelo recordar. No me lo reprochen después, porque yo no me puedo a veces acordar de todo. ¿Sí? ¿Perdimos a la profe? Nos abandonó. Me parece que se colgó. Perdimos a Pelusa. Qué gracioso, Joaquín. Perdón por dejar el micrófono abierto. Que discúlpenme, que quería cerrar el archivo que tenía abierto, ese punteo, y cerré eso. Me quedé con el archivo y cerré el Meet. Un desastre. Bueno, entonces, sí, Paula, sí. Entonces, ¿tienen abierto el coso este? El de semana 3, la Sí. voz pasiva. El tutorial, ¿no? Sí. Bueno, voy a presentar. ¿Lo ven? Sí. Bueno, lo vemos. Profe, igual nos estamos viendo las caritas a nosotros. Habría que ponerle otra pestaña, me parece. ¿Pero ven el texto? Yo no veo el texto. No veo. Bueno, voy a... No, lo que estamos viendo es la pantalla nuestra del Meet, digamos. Eso es lo que se estaba viendo. Bueno, a ver si voy con toda la pantalla, si me ven. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno. ¿Ustedes lo tienen abierto en el mismo lugar, supongo? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. A ver quién se anima a leer un poquito y lo vamos charlando entre todos. Generalmente, Bueno. ¿querés que empiece? Hacemos un poquito y un poquito. Generalmente en nuestro lenguaje del día a día utilizamos muchísimo la voz activa, en la que el sujeto es quien realiza la acción. Sin embargo, muy a menudo utilizamos también la voz pasiva sin darnos cuenta. Cuando el sujeto queda pasivo, se hace énfasis en la persona u objeto que experimenta o recibe la acción. Sobre todo cuando contamos que algo sucedió o sucede donde es más importante el objeto de la acción que el sujeto que la realiza, como por ejemplo, las entradas para el concierto me fueron dadas por mi tío, porque lo que más me importa es que tengo las entradas para el concierto y no tanto el tío que me las dio. Pobrecito. De igual manera, solemos cambiar oraciones a voz pasiva en inglés cuando queremos mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de la acción, y no por la persona o cosa que realiza esta acción. Y también la utilizamos cuando no sabemos o no queremos mencionar quién realiza una acción. Por ejemplo, el auto fue chocado cuando estaba estacionado. O
los rumores han llegado a los medios. Notar que en castellano usamos el verbo ser más el participio, lo mismo que pasa en el inglés. O sea, las frases en active voice, voz activa, son aquellas en que el sujeto que realiza la acción es quien está en evidencia. Ya en frases en passive voice, voz pasiva, el objeto que recibe la acción es lo que está en evidencia. Bueno, Por ejemplo, ahora, antes de que leas los ejemplos, quiero saber quiénes recuerdan haberlo estudiado en la escuela, porque esto se estudia desde la primaria y se vuelve a estudiar en la secundaria. yo lo estudié por el link que pasaste. Pero vos lo habías visto, no lo Claro, recordabas, pero lo habías visto. Sí, lo recordé con el mail que pasaste. ¿Alguno está olvidado? Bueno, No, pareciera ahora que no. recordamos. Ahora recuerdan, bueno, ¿quiénes son los que más utilizan la voz pasiva? Piénsenlo un poquito. Los medios, ¿sí? Los medios de difusión, los medios de la televisión, el diario y todo eso, y se encontraron a los sospechosos. Lo importante es el hecho de haberlos encontrado, pero no quién los encontró. Se supone que fue la cana, qué sé yo, o no. Pero lo importante es que se los encontraron, ¿sí? Para mí acá vinieron a hacer cosas más profundas. ¿Cómo? ¿Quién habló recién? Era Majo, pero no tenía el micrófono prendido, ya lo apagó. Ah. Bueno, pero ustedes, digamos, sobre todo los que han leído diario alguna vez, porque me parece que es casi un objeto innecesario en este momento, recuerdan que la forma de hablar, incluso en los comentaristas deportivos, qué sé yo, se han metido 4 goles en la jornada, ¿sí? O, qué sé yo, no sé. Bueno, cuando digo que no sé es porque no sé. En este momento, cuando se me tienen que ocurrir ejemplos, se van de paseo. Pero ustedes lo leen todo el tiempo, ¿se dan cuenta que sí lo leen? ¿La voz pasiva? Sí, sí. ¿Sí? Sí. O sea, lo importante en la voz pasiva es, ustedes tienen la misma frase en voz pasiva que en voz activa. Por ejemplo, esta. I keep the milk in the fridge. Yo guardo la leche en la heladera. Acá lo importante es que yo la guarde en la heladera, ¿sí? Ahora, yo lo puedo poner en voz pasiva. The milk is kept in the fridge. Y si quiero agregarme a mí, pongo for me. La leche es mantenida en la heladera por mí. ¿Sí? Los ingleses ponen for y nosotros ponemos por. Fíjense que lo que en voz pasiva es el sujeto va a pasar a ser complemento agente después del por. ¿Sí? Y lo que es en voz activa, el objeto directo de milk, porque acá lo importante es de milk, ¿sí? Pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Y se lo llama sujeto paciente. ¿Por qué es paciente o pasivo? A mí me gusta más pasivo que paciente, porque paciente quiere decir que espera, pero pasivo es porque la acción le cae, ¿sí? Y nosotros usamos también
muchas cosas que decimos en cosas impersonales, las usamos en voz pasiva. Por ejemplo, qué sé yo. Llovió muchísimo últimamente, pero llovió, a pesar de que está en un verbo activo, en realidad no hay nadie quien llueva. Es una cosa que llovió, no estamos diciendo quién lo hizo. ¿De acuerdo? Bueno, a ver quién sigue leyendo en inglés la voz pasiva. ¿Sigo yo? No sé, alguien quería leer al principio, que estaría bueno porque después duele la garganta, les juro. Vamos, chicas, que es en inglés, es fácil. Es que en castellano digo. Después tenemos que leer en inglés. Bueno, leo yo. Dale. En inglés, la voz pasiva está compuesta por 2 elementos. La forma correspondiente del verbo to be seguida por el participio pasado. Cambiar a voz pasiva en inglés hará que tus textos sean más formales. En cambio, si utilizas la voz activa, tus escritos o discursos serán más fáciles de entender. O sea, si nosotros queremos una cosa más formal, ¿para qué nos serviría? Para un Para la informe. tesis. Claro, un informe, una tesis, una monografía. Para cualquier artículo de divulgación. O sea, algunos de ustedes quizás cuando terminen van a ser investigadores. Hay muchos proyectos de investigación en la facultad. Así que es buenísimo unirse a uno. Y bueno, las cosas se hacen así, se hacen en voz pasiva, porque ustedes van a indicar todos los objetos que han recibido la acción de ustedes. Pero lo importante es que estos objetos lo han recibido, no ustedes. ¿Sí? Y entonces queda así muchísimo más formal. Acá cuando dice la forma correspondiente del verbo to be, quiere decir que, bueno, en este ejercicio en particular lo vamos a ver en presente, pero puede estar en pasado, puede estar en futuro, ¿sí? Por ejemplo, las compras serán hechas por mí. O sea, estoy hablando en voz pasiva, pero en futuro, ¿sí? O el ladrón fue apresado por la policía. Estoy hablando del apresamiento, pero en pasado, ¿sí? Y nosotros, ¿qué verbo usamos? Fue, será. Ser. El mismo verbo to be que usan los ingleses, ¿sí? O sea que esta es una de las cosas en que es absolutamente un calco lo que hacen ellos que lo que hacemos nosotros. Y lo que vamos a tener es que en voz activa vamos a tener un verbo, ¿sí? Y en voz pasiva vamos a tener 2. Vamos a tener un auxiliar y el participio pasado, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un verbo, por ejemplo, un verbo continuo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy guardando la leche en la heladera. Cuando lo paso a voz pasiva, digo, la leche en la heladera está siendo guardada por mí. O sea, le agrego un verbo más. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro? Lo repetimos. Sí. A ver cómo es. Repítelo, por favor. Bueno. En voz pasiva, nosotros tenemos el verbo to be, o ser, estar, ¿sí? Y un gerundio. ¿Sí? Yo estoy jugando. Yo estoy guardando. Él está cantando. ¿Sí? Tenemos el verbo ser, o sea, el verbo to be, pero en su forma estar, que para nosotros son 2 verbos diferentes, pero para ellos no. ¿Sí? Nosotros usamos el estar
y el gerundio, ¿sí? Que es lo que termina en ando o endo, ¿sí? Yo estoy yendo, yo estoy guardando. Cuando lo pasamos a voz pasiva, tenemos que agregar un to be más, ¿sí? Entonces, yo estoy guardando la leche en la heladera. La leche está siendo, y ahí está el participio, guardada, otra vez un participio, o sea, tengo un participio de estar y un participio de guardar, en la heladera por mí. O sea que en voz activa tengo un verbo solo, en voz pasiva voy a tener 2. Si en voz activa tengo 3 verbos, en voz pasiva tengo 2 verbos, porque tengo verbo y auxiliar, en pasiva voy a tener 3. El auxiliar, que va a ser to be, bien conjugado, y después voy a tener 2 participios pasados. De todas formas, esto después ustedes lo vuelven a escuchar, miran el video que acompaña esto y vuelven a leer esto, el tutorial, y se les van a juntar las piezas del rompecabezas, porque ahora es como que yo les estoy tirando las piezas sobre la mesa y ustedes van a ser los que tengan que armarlo, ¿sí? Bueno, a ver. Alguien que lea a partir de cómo puedes pasar. ¿Cómo puedes pasar? Ah, dale. Perdón, Nahuel. No, yo es de acelerado, pero hacelo vos, por favor. Disculpa. Ok, no, tranquilo. ¿Cómo puedes pasar una oración de voz activa a voz pasiva en inglés? Lo que debes hacer es utilizar la forma apropiada del verbo to be más el participio del verbo que tienes en la oración en voz activa, que si es irregular estará en la hoja de irregulares que se adjunta en la tarea. Veamos ejemplos. Bueno, yo no hablo muy bien el inglés. No importa, ninguno de nosotros hablamos muy bien en inglés. No lo hablo nada bien. John give Mary a book. John le da un libro a Mary. Forma activa en presente. A book is given to Mary. Given to Mary by John. El libro le es dado a Mary por John. Forma pasiva en que el complemento directo ha pasado el libro a ser el sujeto pasivo o paciente. Y el sujeto activo John pasó a ser complemento agente. Sí, era by. Yo le dije recién que era for, no es by. Perdón. Ah, esa era la pregunta. Si usábamos for o by. Es by. Bueno, entonces, ¿continúo? Por favor. Para pasar oraciones de la voz activa a la voz pasiva, simplemente hay que, primero, invertir el orden del sujeto y el objeto. Segundo, añadir el auxiliar to be en el tiempo verbal correspondiente. Tercero, añadir el participio del verbo principal. Cuando la oración está en presente continuos, la voz pasiva se forma con to be más being más participio. Una regla mnemotécnica sería que si en voz activa hay un verbo, en voz pasiva hay 2. Y si en voz activa hay 2 verbos, como el continuo, en la pasiva habrá 3, porque siempre agregamos un to be, a lo que usted acaba de decir. Bueno. ¿Ahora alguien más? Yo voy. Leo los ejemplos. Ejemplo, I am running the bicycle in this contest. Yo estoy corriendo la bici en este concurso. Se da cuenta que está I'm running. ¿Sí? Sí, presente continuo, ¿no? Sí. Y ahora en voz pasiva, in this contest, the bicycle is being run by me. En este concurso la bici está siendo corrida por mí. Bueno. Formando la voz pasiva. ¿Continuó?
Espera. Ok. Fíjense que nosotros en castellano decimos está siendo corrida, y siendo y corrida son participios. ¿Sí? Ah, no, siendo es gerundio. Siendo es gerundio, corrida es participio. Acá, gerundio y participio. ¿Está? Siendo es gerundio. Es el gerundio del verbo ser. ¿Vieron que termina en endo? ¿Sí? Y los participios terminan en ida o ada. ¿De acuerdo? Todo esto es un refresco de castellano. No sé si se dan cuenta. Bueno, sí, sí. ¿Continúo yo? Ok, formando Sí, la porfa. voz pasiva. Como dijimos, verbo to be participio, o si es continuo, verbo to be más being más participio. Y negaciones o preguntas llevan to do como auxiliar también. O sea, que seguimos agregando cosas, ¿eh? Leo yo. The appropriate form. Dale. Profe, Ok. Dale. Alguien se ofreció recién a leer y yo le dije que dale y se quedó sin micrófono. ¿Quién era? ¿Ivonne? No. Bueno. No fui yo. No sé, ¿te animás? Pero dejó de compartir. Ok. Formando la voz pasiva. Yo estoy Eso, ¿Okay? Dale. ¿Continúo? Ok. Formando la voz pasiva. Como dijimos, Dale. verbo to be participio, o si es continuo, verbo to be más being más participio. Y negaciones o preguntas llevan to do como auxiliar también. The appropriate form of the verb to be más past participle. Perdón. Afirmative, negative, interrogative y negative interrogative. The house is built by me. Negativo. The house isn't built by me. Espera. The house is built by me. ¿Qué quiere decir eso? La casa es construida por mí, ¿no? Muy bien, perfecto. Negativo. The house isn't built by me. La casa no está siendo construida por mí o no es construida por mí. Muy bien. Interrogativa. Is the house built by me? ¿Es la casa construida por mí o está siendo la casa construida por mí? Está. Acuérdense que para nosotros usamos la parte estar del verbo to be. ¿Sí? No la parte ser. Entonces sería, ¿está la casa construida por mí? Sí. Y negativa interrogativa dice, ¿no está la casa construida por mí? O no creo, no sé si eso es así como se dice. Por ahora veremos si ejercitaremos la voz pasiva en presente, pero si ponemos el verbo to be en pasado o en futuro, obtendremos voces pasivas en esos tiempos. Lo vamos a ver en la semana 7, en los otros tiempos. ¿Sí? Bueno, acá otra vez les recalco, los participios de los verbos irregulares están en la hojita de irregulares. ¿Sí? Si ustedes buscan el verbo y no está ahí, porque ahí están todos los verbos irregulares. Si no está ahí, quiere decir que el verbo es regular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en inglés hay muchos verbos irregulares. Como ya les dije a mucha gente, y digo siempre a todos los grupos, el inglés es un idioma mucho más primitivo que el castellano. ¿Sí? O sea, ustedes piensen que el castellano deriva del latín, y el latín es el idioma de los romanos. Entonces, cuando Roma era dueño del mundo entero y construyó
construía, perdón que tengo que darle ingreso a alguien, cuando Roma era dueño del mundo y construía caminos y construía acueductos y tenía casas de hasta 5 pisos, los ingleses vivían en chozas. O sea que es una voz, es un idioma muchísimo más primitivo. Si ustedes se fijan, cuando conjugan los verbos, la mayoría está en forma infinitiva. ¿Sí? Ustedes ya vieron presente simple, ¿verdad? Porque está antes que esto. Bueno, si no lo van a ver. Cuando vean presente simple, van a ver que todo está en forma, salvo he o she, todo lo demás está en la misma forma que está el infinitivo. Es como decir, yo jugar, él jugar, nosotros jugar. O sea, no conjugan. Es como, nosotros tenemos una conjugación por persona por tiempo. Los ingleses se vuelven locos cuando quieren aprender castellano. Porque pueden estar 40 años y siguen sin dominar la técnica de la conjugación. O sea que piensen eso y piensen que por eso muchos verbos son irregulares. Porque dependía de quién lo decía. Hasta que, bueno, hubo una academia del idioma inglés bastante reciente, no como la Real Academia Española que tiene casi 500 años, que, bueno, más o menos reguló el idioma. ¿Sí? Bueno, acá tienen esto, el video, que es un video para primaria, porque no encontré otro video. Pero está buenísimo para la organización de las frases, porque te va mostrando cuándo invertís el predicado, el objeto. Está muy bueno. ¿Quieren verlo? Igual dura muy poquito, ¿no? 10 minutos dura. Es largo, no, es largo, pero es muy claro. Passive Voice Simple Present Tense. 13 minutos Hoy dura. vamos a aprender cómo usar la voz pasiva con el presente simple. When do we use the passive voice? Cuando usamos la voz pasiva. When you don't know who did the action. Cuando no sabes quién hizo la acción. When you don't want to say who did the action. Cuando no quieres decir quién hizo la acción. Estás protegiendo a esa persona. When the person or thing that did the action is not important. Cuando la persona o cosa que hizo la acción no es importante. These are some of the tenses we use with the passive voice. Estos son algunos de los tiempos que usamos con la voz pasiva. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, future with will, going to, and future perfect. Today we are going to focus on the simple present. Hoy nos vamos a enfocar en el presente simple. Let's take a look at 4 examples. Con estos 4 ejemplos te va a quedar súper claro cómo usar esta estructura. Number 1. Let's start with the active voice. Empecemos con la voz activa. Esta es la que hemos aprendido hasta ahora. Y estos son los elementos. Subject, the person or thing that does the action. El sujeto es la persona o cosa que hace la acción. Verb, this is the action. El verbo es la acción. Object, the object is the person or thing that the action happens to. El objeto es la persona o cosa a la que le sucede la acción. Complement. The complement is the rest of the sentence. Y el complemento es el resto de la oración. In the active voice, the subject is the most important part. En la voz activa, el sujeto es la parte más importante. Subject, the mechanic. Verb, repairs.
Object, cars. Complement, quickly. The mechanic repairs cars quickly. El mecánico repara autos rápidamente. The mechanic repairs cars quickly. Remember, the subject is the most important part. Recuerda que el sujeto es la parte más importante. En este caso es el mecánico. Él es quien realiza la acción. Let's continue with the passive voice. Ahora continuemos con la voz pasiva. And these are the elements we use. Y estos son los elementos que usamos. Object, am, is, are, past participle. Ya hice una lección donde te enseño cómo usar los pasados participios. Si no la has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. And the complement. Y el complemento. In the passive voice, the object is the most important part. En la voz pasiva, el objeto es la parte más importante. Es decir, la persona o cosa a la que le sucede la acción. Let's use this object. Usemos este objeto. Object, cars. Para cars usamos are. Past participle. ¿Cuál es el pasado participio de repair? Repaired. Complement, quickly. Cars are repaired quickly. Los carros son reparados rápidamente. Cars are repaired quickly. Recuerda, en la voz pasiva, el objeto es lo más importante. Si te das cuenta, en esta oración, ni siquiera mencionamos quién hizo la acción. Number 2. Bueno, ¿quieren ver el resto o lo ven ustedes solos? Y lo vemos después, profe. Ok. Una pregunta. Sí, después, porque es muy claro. Una pregunta con respecto a las tareas. Las siguientes correcciones se seguirán enviando en el mismo mail que hemos empezado con la primera semana, o cada semana va a tener, se hace un correo nuevo. Va a tener su hilo. Entonces yo cuando los busco, porque yo los busco por mail, me aparecen todos los hilos. Porque yo, obviamente, soy un ser humano, tengo 110 alumnos, me equivoco bastante. Entonces son ustedes los que me tienen que decir, no, usted me puso que yo no la hice, pero la hice. Entonces yo busco por el mail de ustedes y me aparece, qué sé yo, Rita semana 1, Rita semana 2, Rita semana 3. Y yo mirando cada una de las semanas, veo todas las conversaciones y los idas y vueltas que tuvimos de cada semana. ¿Sí? Si me ponen, Rita me pone tarea, tengo 20 mails que dicen tarea y yo tengo que entrar a cada uno. Y eso no, o sea, no es bueno ni para ustedes ni para mí, sobre todo para mí, porque yo estoy media hora haciendo de investigador privado para encontrar lo que tengo que encontrar, cuando ya podría estar en el asunto, ya podría decírmelo. Si no tengo que entrar a cada mail, media hora cada uno, son 100 personas, ¿sí? Son 3.000 minutos. Ustedes calculen cuánto tiempo estoy yo para corregir cada semana de tarea, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes siguen las pautas que yo les pido, me hacen el gran favor de que se minimice, ustedes tengan las correcciones cuanto antes, puedan hacer las acciones correctivas que necesiten lo antes posible, y bueno, y terminamos antes. En una de esas, en vez de terminar en 13 o 14 semanas, que es lo normal, terminamos en 12. Y estaría buenísimo para ustedes y para mí, sobre todo porque en las últimas 2 semanas del cuatrimestre, todas las materias de taller te piden entregas. Y entonces ustedes empiezan a poner marcos, a buscar pedestales, a buscar telas, a buscar iluminación. Y eso no les deja tiempo. Entonces lo bueno es sacarse inglés lo antes posible de encima.
como hace Paula, por ejemplo, que parece un caballo de carrera. Gracias, Entonces, si ustedes me hacen la vida más fácil, también se la están haciendo indirectamente a ustedes, ¿no? Porque yo no tardo tanto en corregir, porque realmente a veces me mandan la corrección, pero no me copiaron lo que pusieron en EVA. Entonces yo tengo que ir al EVA. En el EVA tengo 7 páginas de alumnos. Tengo que buscar la página que es, el alumno que es, entrar ahí a la corrección, ver qué le corregí y ver si lo que me corrigió es lo que yo le pedí que corrigiera. Porque hay veces que no corrigen lo que uno les pide que corrigen. Y eso nos lleva a otra cosa, nos lleva a lectura e interpretación de textos. A veces, a mí me parece que los enunciados son claros, pero quizás no lo sean. Eso se tienen que fijar ustedes y decirme, el enunciado no se entiende. Pero si yo, por ejemplo, digo, bueno, por ejemplo, lo de ver frases verbales, ¿sí? Phrasal verbs. Si dice, hacer así, viene el infinitivo y lo que está en la figurita, y lo ponen en castellano también, y pongo 2 ejemplos, y después me mandan una hoja con flechas de los verbos a los dibujitos, es que o no leyeron el enunciado o no lo entendieron. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, porque en inglés, bueno, viste, no pasa mucho. Pero a mí me ha pasado, que yo soy docente también de Historia de las Artes, que yo pido hacer un texto de 5 hojas de, qué sé yo, Juanito Laguna de Berni y la situación socioeconómica de la Argentina en su época. Y me mandan 100 hojas sobre la biografía de Berni. El alumno se mató, pero igual bochó, porque no hizo lo que se le pedía que haga. ¿Entienden por qué digo que pierden tiempo quizás? Leen 2 veces el enunciado, pierden 3 segundos más, pero ganan un montón de tiempo después porque si no tienen que corregir y corregir y corregir. Así que tengan mucho cuidado con lectura y comprensión de textos, porque en todas las materias teóricas es muy importante. Vamos al cuestionario de voz pasiva. ¿Lo pueden abrir? ¿Pudieron? Sí. Bueno, acá me está diciendo estos mala onda que en 5 minutos me van a dejar que vamos a tener que dejar de hablar. Pero bueno, todas las preguntas son 12 preguntas iguales. Pasar de voz pasiva a voz activa o pasar de voz activa a voz pasiva. The teacher doesn't change the hour of the test. ¿Quién sabe lo que quiere decir? Dice que la profesora no cambió el horario del examen. Muy bien. ¿Sí? No cambia, ¿sí? Porque está en presente, doesn't. Muy bien. ¿Eso es voz activa? Eso no cambia, perdón. ¿Voz activa o pasiva? Activa. Activa, muy bien, porque acá lo importante es que la maestra no lo hizo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hizo? Bueno, lo de la hora del test. Pero ahora tenemos que pasarlo a voz pasiva. Entonces lo importante va a ser la hora del examen. A ver quién se anima a decir cuál, A, B o C. ¿Puede ser la C? La C. No, es la B. ¿Se acuerdan que yo me confundí? For por by y después pedí perdón porque era by. Sí, es verdad. ¿Sí? O sea, fíjense que es muy poquita la diferencia, pero este for está mal escrito. ¿Sí? Ustedes tienen que usar by. Yo porque en ese momento estaba hablando por, nosotros en castellano decimos por,
y me salió for, perdonen, pero es by. Acá, esta. ¿Quién se anima a leer? Dice, is the cake being made by Granny? Granny. Es la torta, bueno, la torta la hizo, sería, bueno, nosotros... Está, acuérdense que nosotros usamos el verbo estar. Estuvo hecha, ¿no? Made Está by, la torta siendo hecha. hecha por la abuela, ¿no? Fíjense cuántos verbos hay. 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso ya nos habla de qué. Del continuous. Primero que es continuo, sí. La voz pasiva tiene que ser 3 verbos. Exacto. No hay ninguna oración en voz activa que tenga 3 verbos juntos. ¿De acuerdo? Y bueno, y a ver quién se anima a decir cuál es de estas. Yo la sé. ¿Por qué? Porque es el verbo to be y making. To be más un gerundio es el continuo. Bueno, así van a ser todas. Y yo pienso que están más que preparados para hacerlo. Esperen que tengo que volver acá. La llamada va a terminar dentro de un minuto. ¿Alguien tiene una duda? Me puede mandar mail. ¿Sí? Si alguien tiene muchas dudas, hacemos una llamada personalizada con esa persona con muchas dudas. ¿Sí? No se queden con dudas porque eso es lo peor que les puede pasar para aprender un idioma nuevo. Por eso yo el idioma lo enseño en castellano. Ustedes van a aprender el inglés, pero todas las explicaciones son en castellano. Yo no estoy de acuerdo con el inglés inmersivo. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, Ariel, por favor, mándamelo así yo lo subo al canal de YouTube que tenemos y mando el link en el